Hola, somos Torre Fuerte. A continuación escucharemos al pastor David Pedraza finalizando la serie Jesús, el que sana nuestras dolencias, con el tema Navidad Futura, miedos enfrentados y superados. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Muy buenas tardes. Dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 4. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oremos. Padre, usa este tiempo, Señor. Ministra a través de esta oportunidad y que tu mensaje sea claro, sea concreto, sea directo, sea objetivo, Señor. Para ministrar a tu iglesia lo ponemos en tus manos, pidiendo tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando una pequeña serie que hemos llamado Jesús sana nuestras dolencias. Y lo enfocamos en 3 diferentes perspectivas de tiempo. El primer domingo el pastor Edgar nos habló acerca de aspectos del pasado que se manifiestan en condiciones depresivas. El nacimiento de Jesús nos da una respuesta al respecto. La semana pasada el pastor Arturo nos habló de la condición presente que se manifiesta en el estrés. Recuerde que lo ilustró con la vida de María y de Marta y lo aplicó en las celebraciones actuales. Hoy hablaremos de esta Navidad futura, aquello que puede producir en nosotros ansiedad, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Y de esto vamos a hablar. Si le preguntara a usted qué cosas le producen mayor miedo o temor en su vida, posiblemente las respuestas serían algunas como estas. Tal vez la pérdida de algún tipo, trabajo, bienes, familia, tal vez la muerte de un ser amado, o tal vez la nuestra propia. Tal vez una enfermedad irreversible que afecta la calidad de vida, tal vez algún conflicto legal, tal vez un accidente, perder nuestro medio de vida, tal vez algún problema que enfrentemos o nuestros seres queridos. Tal vez algún resultado de la inseguridad, algún asalto, un robo, un secuestro. Tal vez que aquellos que amamos se desvíen del Señor. O podemos agregar algunas cosas más a esta lista. El factor que tienen en común estas cosas es que, a pesar de que quisiéramos, no vamos a poder controlar ni prevenirlas. Y vamos a tener que enfrentarlas. No te podrás preparar de gran manera para ellas, no las podrás controlar, y es entonces que se produce en nosotros esta reacción adversa de temor y ansiedad. Porque como seres humanos nos encanta, somos adictos al control. Yo puedo ir en una carretera nublada, con neblina, lloviendo, oscura, solitaria, pero si voy en el volante, todo bien. Pero si voy en una carretera donde todo está favorable, pero no voy en el volante, ¡oh cielos! Nos encanta el control. Nos encanta el control. Y cuando no tenemos el control, nos ponemos incómodos. El detalle es que la gran parte de la vida no tenemos el control, a pesar de que deseáramos. ¿Qué hacemos los hijos de Dios con el temor y la ansiedad? ¿Cómo lidiamos con estas situaciones de vida? ¿Cómo enfrentar un futuro lleno de variables que no podemos controlar? Bueno, vamos a dar respuesta a través de desde una perspectiva, y lo ilustraremos en una de las historias más conocidas, la historia que da origen a la celebración de la Navidad. Pero lo vamos a abordar de una manera diferente. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, y vamos a hacer una lectura breve y desde ahí vamos a tomar algunos principios que nos puedan ayudar en este sentido. Dice así Lucas capítulo 2, verso 1. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado.
Verso 3, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, yo creo que conoces esta historia, tal vez la has leído muchísimas veces, tal vez algunos hasta se la saben de memoria. Quiero abordar esta historia desde un análisis de cómo es que sucedió esto para tratar de contestar por medio de 5 cosas que podemos hacer para trabajar con el temor hacia el futuro. Y será un acróstico de la palabra temor, las 5 letras de la palabra temor: tomar, evaluar, mirar, operar y reconocer. 5 elementos de los cuales vamos a estar hablando durante esta mañana. Estas 5 palabras, recordémosla. Entremos a la primera de ellas. Tomar. ¿Qué tomar? La responsabilidad. La pregunta más importante en esto será: ¿qué es necesario atender? Es la condición que, por más obvio que parezca, para muchos de nosotros nos atoramos en este primer paso. José está lidiando con muchas cosas en este momento. Ya se enteró que María está embarazada y por supuesto sabe que él no es el padre. Ya se le apareció el ángel para decirle: recibe a María. Ya se promulgó un edicto que representaba un viaje. Entiende que su esposa está en un periodo cercano al alumbramiento y con todo esto va a tener que planear el viaje. Si alguien puede hablarnos de estas condiciones fuera de control que no puede modificar, este es José. Y cuando no tenemos el control puede producir ansiedad, puede producirse el temor. Pero al mismo tiempo, José solo tiene 2 opciones: o le hace frente a esto o decide abandonarse a las circunstancias. No tienen idea de cuántas personas luchan con esto porque no quieren cobrar conciencia de ello. El detalle es que francamente no tenemos opción, porque puedes estar enfrentando esta situación y puedes darle la espalda a esta situación y decir y fingir que no pasa nada, pero cuando te des la vuelta estás renunciando a afrontarlo y cuando regreses ahí va a seguir la situación. Y tal vez tu área de operación ya se redució considerablemente y aún así lo vas a tener que enfrentar. Algunos dicen: es que no quiero decidir. Y cuando digo no quiero decidir, paradójicamente ya decidieron. ¿Qué decidieron? No hacer nada. Y cuando decides no hacer nada, esa es tu área de acción. Y no te das cuenta que eso, abandonarte a las circunstancias, es renunciar a la oportunidad de enfrentar las cosas. Se les puede reducir su capacidad de respuesta. Y hoy en día tal vez estás viviendo esa esclavitud del temor por aquellas decisiones que no se tomaron el día anterior, porque decidiste no hacerlo. Y hay muchas personas alrededor que cuando tú eliges no hacer nada, posiblemente te van a querer sugerir cosas por hacer. Mire, por ejemplo, algunos de ustedes ya recibieron el aguinaldo. ¿Qué tal? ¿Ya lo debían? Mi punto es ese. Si tú no decides qué hacer con él, ya hay muchas propuestas. Y va a haber personas que te van a dar muy buenas sugerencias. Porque Liverpool es parte de tu vida. Sí va a haber sugerencias para hacer con ello. Personas te van a decir qué hacer. Incluso Satanás mismo te va a decir qué hacer. El detalle es que nadie podría hacer por José lo que él tenía que hacer. No existe en la vida el concepto de gestoría. Nuestra vida son trámites presenciales. Nadie puede trabajar tu matrimonio por ti, ¿o sí? Nadie. Nadie puede cuidar de tu salud por ti, ¿o sí? No.
Nadie puede hacerlo. Nadie puede prepararse o capacitarse por ti. Nadie puede cultivar esa relación con Jesús por ti. Nadie puede atender tus amistades. Nadie puede resolver tu lucha espiritual. Nadie puede resolver tus traumas. Nadie puede trabajar con tu carácter, resolver tus miedos. Nadie puede vivir tu vida. A pesar de que pretendas que sí, nadie puede vivirla. Por más que intentes delegar a otros, llegará el momento donde tendrás que afrontarla por ti mismo. El punto importante de esto, que es muy obvio lo que estoy diciendo, es preferible que cobres conciencia de ello y que lo enfrentes a que te des cuenta un día, cuando ya tengas pocas maniobras y poca posibilidad de gestión. Si tú no lo resuelves hoy, te va a sorprender el día de mañana. Y ya no vas a tener oportunidades. Va a ser tu área de oportunidad muy pequeña. Dios te ha colocado en una condición especial, pero al mismo tiempo nos ha dotado de los elementos que necesitamos para enfrentar esa condición presente, según 1 Corintios 10. Así que lo que mejor podemos hacer es tomar la responsabilidad de actuar. Podrás equivocarte, podrás errar, pero será mejor que no hacer nada. Y este sería el primer punto al respecto. ¿Quieres lidiar con el temor y la ansiedad? No te abandones a tu suerte. Toma la responsabilidad de tu vida. Segundo elemento, la E de evaluar. Si la primera pregunta fue qué atender, ahora la pregunta es qué condiciones hay. El texto no nos muestra algunos detalles que serían importantes de considerar al momento de actuar. Podemos imaginar algunos aspectos que José y María consideraron. Por ejemplo, a lo mejor José y María dijeron, ¿y si no viajamos? ¿Y si no viajamos? ¿Y si vamos después de que nazca el bebé? ¿Y si vas tú solo, José? Bueno, hacer estas preguntas o asumir estas preguntas es no entender el contexto. Francamente, José no tenía opción. ¿Qué hubo? Un decreto ante el gobierno de ese momento. Entonces, no es si te apetece, José. No es si tienes ganas. Es vas a ir. Punto. Y bajo esa premisa, las condiciones para José es ya nada más cómo. Porque vas a ir. No tienes opción. Porque posiblemente el negarse a hacerlo representaría que José podría terminar en la cárcel o incluso podría ser matado. No tienes opción. Otro elemento. Dice que el texto que ellos buscaron un lugar a donde hospedarse. No hubo lugar para ellos, ¿en dónde? En el mesón. A ver, cuando has viajado y llegas a alguna ciudad donde tienes amigos y familiares, ¿llegas a un hotel? No, hombre, le hablas al familiar y te dice, esta es tu casa, ¿sí o no? Vente, y aunque sea en la sala con colchones o lo que sea, pero tú estás ahí hechos bolas. Bueno, la gran mayoría de los mexicanos así somos, ¿verdad? Pero resulta que José y María viajaron a una ciudad donde no tenían familiares ni contactos. Por eso iban a llegar a un mesón. ¿Y qué creen? No había lugar, así que acabaron en un establo. Tercer elemento. ¿Vas a viajar? Ah, qué bueno. ¿Cuántos kilómetros? Nada más 150. ¿Cuánto es de aquí, Izcali, Caleb? Pues más o menos como 150, ¿no? 170, más o menos, fíjense, no estaba tan lejos. 150 kilómetros. Ah, pues 3 horitas, ¿no? En auto. 3 horitas en auto. Caminando más o menos a buen paso, 34 horas. Es decir, 8 horas diarias, en 4 días ya llegaste. Caminando 8 horas diarias. Pero estaba embarazada. Pequeño detalle, ¿no? Ya no hablemos de las implicaciones propias del viaje, las inclemencias del tiempo, la inseguridad, el alimento, los costos y tantas cosas que tendrían que aprender a evaluar. Y a estas alturas me podrías estar diciendo, híjole, tú me estás hablando de cómo lidiar con la ansiedad y esto me produce más ansiedad. Bueno, el punto es este.
que si tú no evalúas, no tienes la oportunidad de considerar tu punto de partida. Puedes prepararte para ello, puedes anticipar cosas, pero si no evalúas, no sabes dónde estás. Posiblemente algunos tenemos que evaluar contextos para considerar puntos de partida, para saber dónde estamos realmente. Es que me tengo que hacer un estudio, ya me mandaron a hacer el estudio, pero tengo miedo. ¿Ok? Es que podría venir un diagnóstico terrible del estudio. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué no te haces el estudio? Es que es peligroso, ya lo sé. Hazte el estudio. Es que puede haber malas noticias. Más aún, hazte el estudio. ¿Por qué? Porque si dejas pasar 3, 4 semanas, a lo mejor esas 4 semanas te van a hacer falta en el momento del tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ay, pero ¿y qué tal si es una mala noticia? Pues con más razón hay que recibirla. No lo postergues. No lo postergues. Hay que hacer la evaluación. Y a muchos de nosotros nos cuesta trabajo la evaluación. Nos cuesta trabajo, le tenemos miedo a las evaluaciones. Por eso yo creo que muchas personas no se titulan. Acaban la carrera, hasta ahí todo bien, pero cuando tienen que hacer las evaluaciones, cuando tienen que hacer el examen profesional, cuando tienen que presentar la tesis, ahí la puerca torce el rabo, decimos por ahí. Ya le sacamos la vuelta, ¿no? Porque no nos gusta ser evaluados. Le tenemos tanto miedo al fracaso, le tenemos tanto miedo a equivocarnos. Algunos saben que estoy intentando trabajar el inglés y luego platico con personas que hablan inglés y no quieren hablar inglés porque les da pena cómo se escuchan. Y cuando yo escucho a los americanos destrozar el español, digo, pues se vale, ¿no? ¿A poco no se vale? Si ellos hacen eso con mi idioma, pues se vale que yo también desgracie un poquito el inglés, ¿no? ¿Y qué tiene que me equivoque? ¿Qué tiene de malo equivocarse? Pero le tenemos tanto miedo a eso. Y algunos de nosotros tenemos que valorar nuestras relaciones. Algunos de nosotros tenemos que hablar con nuestra pareja. Pero le sacamos vuelta. Algunos de nosotros tenemos que evaluar esa amistad, pero le sacamos vuelta. Algunos de nosotros tenemos que evaluar ciertos diagnósticos del trabajo, de tu situación económica. No, mejor ni pregunto cuánto debo. Algunos no saben ni cuánto ganan, ni cuánto deben, porque capaz que me deprimo. Aplica esto a tu contexto. A veces es necesario evaluar. Algunos tienen estas conductas irracionales, fobias, miedos. Es que no sé por qué, pero no puedo ver una cucaracha. Ok. Ya la tienes en lo irracional. Ahora pasémosla a la racional. ¿Qué te puede hacer ese animalito chiquitito? No, es que tú no sabes. Tráelo del inconsciente al consciente para que lo puedas trabajar. Cuando lo tengas en el consciente ya podemos empezar un punto de partida al evaluarlo. Pero si no lo traes al consciente, no vas a poder trabajarlo. Cuando tú evalúas las cosas, puedes considerar entonces tus recursos disponibles, las condiciones, los límites, las alternativas disponibles y tantas cosas más. Entonces hemos hablado de tomar la responsabilidad de evaluar tu contexto. Ahora vamos a la parte más fuerte de esto y la más difícil de entender. Si en la primera tú pensaste qué atender, en la segunda qué condiciones hay, la tercera opción es, yo le puse mirar. Solo podrás mirar. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿de qué no tengo el control? Cuando decimos la palabra mirar es porque es todo lo que podrás hacer. Podrás clasificar aquellas cosas que son condiciones que no puedes controlar, pero que estarán presentes y que tendrás que actuar a partir de ellas, pero sin la capacidad de modificarlas. Y tendrás que vivir con ellas. Regresemos a José. José
se enteró por el Espíritu Santo, por un ángel, que María estaba embarazada, pero no se lo dijeron a todo el pueblo. Entonces José iba a tener que lidiar a partir de ahí de, ¿qué ole, José? ¿Sí o no? Y va a tener que lidiar con todo eso. El estigma social. José tendría que tratar con el edicto. José tendría que tratar con el viaje. ¿Cuáles de esas cosas José preparó? ¿Cuáles de esas cosas José tuvo la capacidad de gestionar? Ninguna. Pero va a tener que resolver todo eso. No tienes facultad en cómo llegaste hasta ahí, pero lo vas a tener que trabajar. Y no tienes otra opción más que enfrentarlo. Puede ser que para este momento me digas, pues claro, no me estás diciendo nada nuevo. Lo que quiero es que nos llevemos la enseñanza de este hombre. Él no intentó cambiar la circunstancia, sino afrontarlas. Y creo que este es el principal problema que tenemos los seres humanos. El principal problema por el cual estamos enfrentando ansiedad es porque queremos controlar cosas que no podemos. Queremos controlar aquello que no tenemos la facultad de hacer. Y vivimos desgastándonos, queriendo modificar condiciones de nuestro entorno, aquellas cosas que solamente tienes la capacidad de mirar y las quieres modificar. ¿Te parece obvio? Piensa en alguna de estas dinámicas. Vas manejando. ¡Mira ese baboso! ¡Ya se metió! Ok. ¿Y te conviertes en ese momento en instructor de manejo? ¿Verdad? Y entonces lo alcanzas y le quieres decir cómo se debe de conducir correctamente, porque tú eres el que sí sabe conducir, ¿verdad? Y así vas por la vida. Entonces tienes aquí un doctorado de enseñar a los otros a manejar. Porque crees que la única manera de que esta ciudad resuelva el problema es que todos manejen como tú. Dios bendito. Y no lo vas a modificar, ¿o sí? Buena suerte si intentas cambiar a las personas en ese sentido. Vamos a otro contexto. Ay, es que está re cara la atención médica. Ese doctor cobra carísimo. Si fuera el concierto de Luis Miguel lo pagamos y hasta 10 meses antes. Pero como es la cita médica, híjole, te duele pagarla. Ok, y entonces, ¿qué? Le vas a llegar a decir al doctor, yo creo que estás cobrando muy caro, a partir de ahora vas a cobrar tanto. Buena suerte. Digo, se lo puedes decir, no sé si te va a hacer caso. Pero vives quejándote de que los servicios médicos son caros. Y no vas a modificar eso. Es que este país está de cabeza. Mira la inseguridad de este país. Ok, ¿estás trabajando en el gobierno? ¿Estás trabajando en una condición donde tú puedes hacer un cambio en ese sentido? No. Ok, entonces no vas a poder modificar la condición de inseguridad de este país. No podrás. ¿Y entonces qué puedes hacer? Aprender a observarla. Porque vas a tener que vivir en un país inseguro. A menos que te mudes a Canadá. Si quieres. Es que es injusto lo que pagamos por este servicio. ¿Y luego? ¿Después qué? Es que tal persona no hace, no dice, no se comporta. Es que mi jefe está loco, quiere que haga esto o aquello. Es que mi hijo o mi hija. Y hablamos del hijo adulto, ¿eh? Y así puedo seguir diciendo cosas. Mi punto es, ¿vas a parar hasta que las personas hagan lo que tú quieres? ¿De veras esa es tu solución? Porque a mí me queda muy claro que sería un excelente matrimonio el mío si mi esposa cambia. ¿Verdad que sí? Ya ves, ya me dieron, a ver, ¿dónde está mi esposita? Ya viste, varios dijeron que sí, amor. Aquí tengo 400 testigos.
¿Verdad que sí? O sea, sería un buen matrimonio si ella cambia. Vuelvan a decir que sí. Y así podemos estar mucho tiempo. Mamás que llegan y me dicen, pastor, es que el matrimonio de mi hija, es que el matrimonio de mi hijo. ¿Y luego? ¿Quién puede hacer ahí algo? Pues su hija o su hijo, ¿no? ¿Usted qué? Es que yo voy a estar bien hasta que mi hijo arregle su matrimonio. Pues buena suerte. Buena suerte. Tal vez tienes un ser querido que parece que se quiere morir, porque su conducta podría clasificarse como autodestructiva. Y le amas. Y no quisieras ver lo que su conducta le va a provocar. Pero tú no puedes cambiar lo que él no quiere cambiar. Tú no puedes modificar lo que él no quiere o ella no quiere modificar. Yo no puedo cambiar a las otras personas ni a la gran mayoría de las circunstancias. No soy el Espíritu Santo, pero sí puedo mirarlas, sí puedo considerarlas, sí puedo tenerlas presentes. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, me sirve para el siguiente paso, para aquello que sí puedo operar. Es la oportunidad o la posibilidad de obrar en nuestra área de influencia. Hemos preguntado qué atender, qué condiciones hay, de qué no tengo control. Esta cuarta pregunta es, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y para eso es fundamental la información anterior, porque entiendo que puedo tomar mi responsabilidad, que puedo evaluar el contexto, que puedo mirar las condiciones, y esto me da la oportunidad de operar, trabajar en mi área de influencia. José toma la iniciativa de todo lo anterior y resuelve lo que tiene que resolver. ¿Por qué? Porque llegó a Belén, ¿sí o no? Llegó, punto. Y cuando tú vas a un viaje y llegaste a tu destino, viaje exitoso. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Oye, pero ¿hubo dónde dormir? Pues tal vez no el lugar idóneo, pero hubo dónde. ¿Ideal? Pues tal vez no, pero lo resolvió. ¿Cumplió con el decreto? Pues fue a Belén a eso, ¿no? Ok, entonces, ¿hizo lo que tenía que hacer? Sí. ¿Fueron las condiciones ideales? No. Aquí está la enseñanza. Es que yo solo voy cuando es las condiciones ideales. Bueno, tal vez no tienes las condiciones ideales, pero igual lo resuelves. ¿Por qué? Porque contestaste la pregunta, ¿qué puedo hacer? Y tal vez no sea lo mejor que tú estás pensando, pero va a ser mucho mejor porque vas a resolver y atender tu área de pertinencia. Aplícalo a tu contexto que te genera ansiedad. Hablábamos de ese estudio que te tienes que hacer. ¿No puedes hacer nada por el estudio? Pues no puedes hacer nada. Pero cuando te dan el diagnóstico médico, ahí tienes tu área de oportunidad. Ahí tienes tu área. En la medida en que te sujetes a las indicaciones, en la medida en la que tomes tus medicamentos, en la medida en la que atiendas las indicaciones que te estén dando, eso te va a dar un punto de oportunidad. No puedes cambiar lo que está pasando con tu cuerpo, pero sí puedes elegir cómo atenderlo. ¿Me estoy explicando? Ay, es que el seguro está bien caro, los médicos cobran bien caro. Ya dijimos, eso no lo vas a poder cambiar. Ok, ¿vas a esperar a que llegue la tragedia o ya que te diste cuenta vas a ver cómo vas a tener un seguro médico? ¿O vas a esperar a que llegue el cáncer para ver dónde te atiendes? Jóvenes que nacieron, que empezaron a trabajar después del año 97. El gobierno ya nos hizo muy claro que no va a haber jubilación. Y si tienes una jubilación en tu Afore, estará entre el 40%. ¿No me creen? Pregúntale a tu contador. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Tu esperanza está en la pensión para adulto mayor? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Esa es tu esperanza? Tú le puedes dar la espalda a las cosas, pero cuando dices, ¿qué sí puedo hacer?
Entonces esa es tu área de oportunidad. Te gestiona las oportunidades, te abre las posibilidades, te pone en el contexto donde puedes generar o gestionar algún tipo de cambio. Cuando yo entiendo lo que sí puedo hacer, entonces abordo las conversaciones delicadas, le entro a los temas, resuelvo las cosas, atiendo lo que tengo que atender. ¿Por qué? Porque nadie lo va a hacer por mí. Nadie lo puede hacer por mí, lo tengo que hacer yo, y eso me va a abrir un mundo de oportunidades. ¿Qué puedes hacer? Cuando yo entiendo lo que puedo hacer, entonces ya estoy en la solución del problema. Lo hermoso de esto es que cuando yo contesto ¿qué puedo hacer? Puedo hacer otras preguntas. ¿Qué más puedo hacer? ¿Ya terminaste con esa? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Es decir, me enfoco en mi área de pertinencia, que es lo que normalmente hacemos. Queremos hacer lo que no nos toca hacer y dejamos de hacer lo que sí nos toca hacer. Aquí lo que estoy proponiendo es cambiar eso. Déjale a Dios y a las personas resolver sus cosas y enfócate en lo que tú sí puedes hacer. Eso te va a dar la oportunidad a modificar tu contexto. ¿Hay garantía de resultado? No, francamente. No la hay. Pero ese operar te llevará a un mejor pronóstico. ¿Cómo lidiar con el temor y la ansiedad? Toma la responsabilidad, evalúa el contexto, mira las condiciones, opera en tu área de influencia. Quinto concepto. El quinto concepto nos lleva a contestar la última pregunta. La primera fue ¿qué atender? ¿Qué condiciones hay? ¿De qué no tengo el control? ¿Qué puedo hacer? Todo lo anterior me lleva a reconocer quién tiene el control. Hemos enfocado esta historia desde la perspectiva humana. Sin embargo, por encima de todo lo que estaba sucediendo, estaba el Señor en cada detalle. ¿Quién fue quien embarazó a María? Digo, por si se nos olvida. Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él ya había gestado todo el plan, al grado tal que fue con María, fue con José, después fue y le dijo a Augusto, a ver tú, ven, necesito que promulgues un edicto. ¿Tú crees que fue idea de Augusto? Yo necesito a José en Belén, el recurso que utilice para llevar a José a Belén, eso es lo de menos. Y Dios gestiona eso también. Y si gestionó estas cosas, imagínate el cuidado en el camino, los propósitos, la protección. ¿Tú crees que María le iba a ganar el alumbramiento en el camino ahí por Samaria? ¿Y de paso? No, tenía que llegar a Belén. ¿Por qué? Porque Dios estaba controlando su matriz. Hasta el más pequeño detalle estaba bajo el control de Dios. Y cuando José supo esto, el resto de las cosas ya pierden influencia, ya pierden fuerza. ¿Por qué? Porque solo va a suceder aquello que Dios permita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te van a asaltar? Es porque Dios lo permitió, punto. Ya, déjalo ir. No tiene ningún sentido. ¿Cuál fue tu área de influencia? Bueno, no voy a andar en las carreteras en la noche, pero pues igual te toca a las 4 de la tarde. Y no puedes hacer nada por evitarlo. Porque Dios está en control de las cosas. A Dios no le ha tomado por sorpresa tu enfermedad. ¿Tú crees que sí? A lo mejor Dios dijo, se enteró porque vio el estudio que te mandaste a hacer. Y en ese momento Dios se enteró que tenías cáncer. No. A Él no le sorprende eso. A ti y a mí sí. A Él no. Dice el Salmo 103, yo soy tu sanador. Tampoco le afectan nuestros temores ni le preocupa la inseguridad del país. Él dice, no tema por aquellos que pueden matar el cuerpo, el alma no la pueden matar. Y si te preocupa el trabajo, el sustento, no olvidemos que Jehová es tu proveedor. Y si crees que hay un problema en el gobierno y quién sabe qué va a pasar el 2 de junio aquí en México, no te preocupes. Toda autoridad es puesta por Dios.
según Romanos capítulo 13. Es más, Satanás no tiene la posibilidad de tocarte a menos que Dios le dé permiso, según Job capítulo 1. Cada circunstancia de tu vida estará permeada, cubierta por el amor de Dios. Acompáñeme por favor, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, voy a leer el verso 5 y la primera parte del verso 6 y me gustaría que ustedes todos juntos contestaran la segunda parte del verso 6. Dice así Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice así: el Señor nos dice, ¿qué nos dice el Señor? No te desampararé ni te dejaré. De manera que tú y yo podemos decir confiadamente. ¿Qué es lo que podemos decir confiadamente? Ayúdenme. Amén. Y algunos tenemos que repetir esto una que otra vez en el día. Y tal vez lo tengas que repetir una que otra vez durante esta semana. Y tal vez lo tengas que repetir durante todo el 2024. El Señor es mi ayudador. El Señor es el que tiene las cosas el control. Por lo tanto, Él me dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Así que nosotros, tú y yo, podemos confiadamente descansar en Él. ¿Cómo lidiar con el temor? ¿Cómo lidiar con la ansiedad? Hemos hablado de 5 cosas el día de hoy. ¿Me pones la última, por favor? Primero, toma tu responsabilidad. ¿Qué atender? Segundo, evalúa tus condiciones. ¿Qué condiciones hay? Mira tus contextos. ¿De qué no tengo el control? ¿Qué no puedo cambiar? Opera en tu área de influencia. ¿Qué sí puedo hacer? Y reconoce quién verdaderamente sí tiene el control. Que el Espíritu de Dios te dirija a hacer las transiciones de esta enseñanza a tu condición particular. ¿Cuál es? Bueno, aquella que te está robando la paz. Aquella que no te deja dormir. Aquella que te despertó anoche. O más bien, hoy. Por la madrugada. Aquella que te está llevando a tener algunas expresiones en tu cuerpo, dolores que no reconoces, ansiedad, temblor en las manos, hormigueo. Aquellas que te están llevando a tener algunos síntomas médicos que ya los doctores ni siquiera saben encontrar. Aquellas cosas que están modificando tu sistema respiratorio, aquellas que están llevando a tu incapacidad de relajarte. Y yo puedo seguir en esta lista. ¿Por qué? Porque el tema no es lo que estás viviendo. Esas cosas solamente son síntomas que te están avisando que hay algo que tienes que tomar para ponerlo en real perspectiva. Solamente tu cuerpo está respondiendo para avisarte que tienes algo por resolver. ¿Y qué es ese algo por resolver? Bueno, tal vez tengas que entregar algo en las manos de Dios, tal vez, pero tal vez tengas que empezar a trabajar aquello que has dejado, que has postergado, que le has dado la espalda. Y que Dios te dice, necesitas hacer algo, porque me queda perfectamente claro que Dios puede hacer todo lo que yo no puedo hacer. Pero que Dios no va a hacer lo que me toca hacer a mí. Y cuando yo estoy ocupado en hacer lo que sí tengo que hacer, entonces todos los síntomas, todo aquello que está fuera de nuestro control, empieza a cobrar su justa dimensión. Que el Espíritu de Dios te dirija a hacer las transiciones de esta enseñanza a tu condición particular. Que Jesús, nuestra Navidad, sea una respuesta a tu vida en cada cosa, en cada detalle. No solo para este fin de año, sino en todo lo que viene para este 2024. Gracias, Dios, por este perfecto regalo. Vamos a orar. Padre, bendito seas. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú eres la respuesta.
Tú eres la respuesta a aquellas cosas que nosotros no podemos controlar. A ti, Señor, no te sorprende nuestra condición. A ti no te sorprende que nos hayan defraudado. A ti no te sorprende que nos hayan engañado. No te sorprende el robo. Tampoco te agarró de desprovisto la enfermedad. Nada de eso ha salido de tu control. Son cosas que tú preparaste perfectamente, que tú permitiste perfectamente para gestionar en nosotros un andar, un caminar hacia la madurez, porque tú estás más interesado en nosotros, en llevarnos a esa madurez espiritual que en aquello que tenemos. Tú has dicho, Padre, que nuestra plenitud no está manifiesta en aquellas cosas que poseemos. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a entender la perspectiva espiritual de la vida en todo lo que hacemos, para que tú y yo podamos entregar las cosas delante de Dios. Es necesario decir: Señor, necesito tomar el control de mi vida. Necesito, Padre, entender lo que está pasando en mi entorno. Necesito analizarlo, evaluarlo. Necesito mirar las condiciones, aquello que no puedo cambiar. Necesito operar en el área de influencia, pero sobre todo necesito reconocer que solo tú tienes el control. Padre, ayúdanos en esta enseñanza, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253046 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.